Buenos días a todos y muy bienvenidos al quinto encuentro directivo de OBS Business School de 2024. De hecho, este es el quinto y último ya encuentro directivo de esta temporada. Como sabéis, nos hace muchísima ilusión esta colaboración que tenemos entre la parte de Planeta Formación y Universidades, OBS Business School concretamente, y Onda Cero. Agradecemos mucho a los equipos tanto de Onda Cero como de OBS que preparan estas entrevistas y siempre tenemos pues temas de mucha actualidad y ponentes de primerísimo nivel. Hoy vamos a hablar de un tema que es la inteligencia artificial aplicada a la salud. Y para ello hemos invitado a Carla Zaldúa. Bienvenida, Carla, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado. Me hace mucha ilusión que Carla nos haya podido acompañar esta mañana en Onda Cero. Carla nos hablará, como decíamos, de inteligencia artificial aplicada a la salud y muy concretamente porque ella ha creado una empresa en este sector que está teniendo muchísimo éxito y ahora lo comentaremos con ella. Carla es CEO y cofundadora de Accessible, que es el nombre de esta startup, fundada ya en 2017 y que desarrolla una plataforma basada en modelos de inteligencia artificial para la detección temprana de algunas enfermedades a través básicamente de lo que es el análisis del habla. Ella nos explicará exactamente cómo lo realiza. Además, Carla sigue trabajando en la London School of Economics como mentora de varias startups en la fase más inicial, las que ella considera que son más prometedoras y para poderles dar un cierto recorrido. Carla estudió Sociología Política en la Universidad de Deusto y estudiamos juntas una época en la London School of Economics, el máster, ella concretamente estudiaba el Master of Science, Communication and Information Systems, con lo cual compañeras de universidad y mucha ilusión poder recibir a Carla esta mañana con nosotros. ¿Quién hubiera dicho que hace 20 años, ¿no?, que íbamos a estar aquí en 20 años después? Increíble, hace 20 años. Bueno. Una gran experiencia. Empezaríamos, por tanto, con la parte ya de preguntas, de los bloques de la entrevista de esta mañana para Carla. Y siempre hacemos un primer apartado un poquito de contexto, de ver un poquito dónde nos situamos. Yo le pediría a Carla que lo primero es que nos explique en qué ámbito trabaja de la inteligencia artificial aplicada a la salud, un poquito en qué consiste todo este proyecto. Bueno, básicamente en Accessible lo que hacemos es detectar enfermedades a través del análisis del habla. Analizamos tanto qué dice una persona como cómo lo dice, la parte más lingüística y la parte más puramente de voz. Y para ello lo que hacemos es entrenar algoritmos para la detección precoz de enfermedades relacionadas sobre todo con salud mental. Explícanos un poquito, ¿no?, cómo ha evolucionado esta empresa. Veíamos que empezó en 2017, cómo ha ido creciendo hasta llegar un poquito a este punto, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando el proyecto, Carla? Yo antes de trabajar en Accessible lo que hacía es trabajar en una fundación suiza que llevábamos proyectos I+D al mercado. Y me encontré con un artículo en el que lo que básicamente decían es que a través del lenguaje se puede detectar si una persona tiene Alzheimer, ¿no? Ya hay un estudio en un claustro, hay un estudio sobre esto y pensé, voy a montar un pequeño proyecto a ver si es cierto esto, aprovechando también las tecnologías que tenemos hoy en día. Con lo cual monté un pequeño proyecto que me dieron 20.000 euros públicos para ver si a través del análisis del habla se podía detectar Alzheimer. Y el resultado fue buenísimo, total que nos montamos Accessible a partir de ahí. Y luego hemos ido haciendo una serie de ensayos clínicos y los modelos los hemos ido perfeccionando y la empresa ha ido creciendo, tanto a nivel de producto como a nivel de número de personas trabajando, como financiación, cuenta de resultados, todo. Felicidades por el proyecto. Un poquito más de detalle, ¿qué productos, cuáles son las enfermedades que podéis avanzar? ¿Cómo manejas ese equipo que entiendo que va creciendo a la hora de, al mismo tiempo que se va consolidando el proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito más, Carla, si puedes. Vale. Los primeros modelos que construimos fueron para deterioro cognitivo leve y demencias en etapas tempranas. Y ahí tenemos una precisión del 90%,
con una prueba de 60 segundos, que ya te la haré en cualquier... Bueno, si te prestas. Tenemos una precisión del 90% para ver si una persona sufre deterioro cognitivo. Es una herramienta muy potente como sistema de alerta. Ya con estos modelos de para deterioro cognitivo leve y Alzheimer, lo que estamos haciendo ahora es modelos para detección más de enfermedades relacionadas con la salud mental, como pueden ser depresión y ansiedad. Entonces, a nivel de producto, estamos en esos tres tipos de modelos. Estamos a nivel de, claro, analizamos tanto qué dices como cómo lo dices. También a nivel de idiomas, estamos en inglés y en español. Y luego a nivel de equipo, pues vamos creciendo. Tenemos en Barcelona parte del equipo, Bilbao parte del equipo y Madrid. Y trabajamos mucho en remoto. Cuando dices no solo lo que dices, sino cómo lo dices, en la manera en que lo dices también entiendo que afectará a tu futuro, digamos, en tu salud. ¿Esto es lo que quieres decir? La parte de voz, de cómo lo dices, son unas variables, o sea, al final un algoritmo es una fórmula. Entonces, las variables relacionadas con la voz, por ejemplo, en uno de los investigaciones que estamos que tenemos en marcha, tienen una mayor capacidad predictiva para el Alzheimer que las lingüísticas, así que sí. Lo que comentabas sí que están relacionados con lo que te puede pasar en el futuro. Es bastante increíble pensar que con una prueba de 60 segundos ya te pueden avanzar el futuro de estas enfermedades. Evidentemente entiendo que un inciso, o sea, aquí nosotros lo que pretendemos ser es un sistema de alerta, es decir, luego vas al médico, te hace una exploración en profundidad y nuestra idea es que sea un sistema de alerta para una detección precoz. No, nosotros no diagnosticamos, sino que es una pequeña alarma. Sí. Y luego ya indicáis que se siga un proceso médico, entiendo. Sí, el que diagnostica es el médico, no, nosotros no, es una alarma. Estupendo, ya está, ya podemos entender. ¿Cómo veis el panorama y un poquito y la competencia en el mercado del desarrollo de aplicaciones en este momento? Entiendo que hay una explosión, eso está claro, y un poquito cómo se prepara Accessible, cómo encuentras tu lugar, ¿no?, en esa explosión de aplicaciones. Nosotros, es una herramienta que es un producto sanitario, entonces hay una regulación para lo bueno y para lo malo, que lo que te hace es que tienes que cumplir una serie de requisitos que nosotros vamos bastante avanzados en esto. Entonces sí que tenemos una ventaja competitiva que otros pues tienen que hacer todo este proceso de ensayo clínico, que nosotros ya la tenemos hecha, y ahí pues tenemos una ventaja. Y luego la parte de específicamente, o sea, hay otras empresas que lo pueden hacer en inglés. Nosotros somos igual de buenos que ellos en inglés, pero somos los mejores en español. Entonces, ese, digamos, así se destaca o así os posicionáis en el mercado. Y relacionado con nuevas tecnologías que pues ChatGPT o OpenAI, este tipo de, claro, o algoritmos que son una caja negra que aciertan, pero no sabes por qué. No, nuestros algoritmos son explicables, es decir, no te dice que tienes deterioro cognitivo porque no se sabe por qué una red neuronal te dice que tienes deterioro cognitivo y no se sabe bien la razón. Nuestros algoritmos pues miden la voz, o sea, el volumen de voz, qué es lo que estás diciendo, si el artículo concuerda con el sujeto, este tipo de cosas que hay evidencia científica que están relacionadas con las funciones cognitivas. Entiendo que ganasteis un proyecto muy importante de financiación en la Unión Europea, que también fue un salto de consolidación en el proyecto de Accessible, que os dieron el sello de excelencia del acelerador, ¿no?, en el proyecto de Horizonte Europa. ¿Cuál fue el valor agregado que presentasteis para poder obtenerlo? ¿Cuál crees que fue? ¿Cómo pudiste conseguir esta financiación de la Unión Europea, Carla? Las propuestas para el EIC Accelerator es un horror, o sea, son por propuestas de 150 páginas, te cuesta mucho prepararlas. Yo creo que, y eso es muy competitivo, solo el 5% de las propuestas que se presentan te dan la financiación. Yo creo que una parte diferencial que tuvimos es que antes de
antes de preparar la propuesta, habíamos habíamos conocido muy en profundidad, con muchísimas entrevistas a agentes del mercado, de nuestro mercado. Entonces, a la hora de preparar la propuesta, de armarla, teníamos mucho conocimiento del mercado y yo creo que eso fue un valor diferencial que tuvimos. Felicidades, porque normalmente suele haber una competencia, como decías, increíble, ¿no?, para estos proyectos europeos. Y un poquito, ¿qué habilidades dirías, o de cara a nuestros oyentes de Onda Cero, qué habilidades utilizaste para poder concretar las colaboraciones con las que cuenta Accessible? Sabemos que tenéis, por ejemplo, colaboraciones con Telefónica. Un poquito, ¿cómo ibas presentando ese proyecto, Carla? Bueno, yo creo que la habilidad mayor es tener tesón y llamar una y otra vez y presentar, oye, te has olvidado de mí, esa competencia, digamos, sí, es importante. Y luego la parte, yo creo que también, pero sobre todo tesón, pero la parte de poder enseñar el producto en un entorno real, de que lo vean y que sean capaces, tu cliente potencial, en ver la implementación en su entorno. Excelente. Pasaríamos a un segundo bloque de esta entrevista con Carla Zaldúa, fundadora de Accessible, una startup básicamente de temas de inteligencia artificial aplicados a la salud, decía, como sistema sobre todo de alerta de algunas enfermedades. ¿Cómo explicarías cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en Accessible, Carla? Si nos lo pudieras explicar un poquito más. Bueno, al final nuestro producto es inteligencia artificial, juega un papel básico, esencial. Al final nosotros lo que hacemos una prueba de voz tipo, cuéntame una experiencia positiva que hayas tenido en el último mes, o dime todos los animales que se te ocurran en 60 segundos. Tú hablas, se captura la voz, se envía a nuestra nube, pasamos al algoritmo de voz, inteligencia artificial, pasamos lo que has dicho de audio a texto, una transcripción, y pasamos procesamiento de lenguaje natural. Otra vez a inteligencia artificial. Y de ahí hacemos un modelito que combina las dos cosas y devolvemos el resultado. O sea, es core la inteligencia artificial en lo que nosotros hacemos. Está entendido. ¿Algunas iniciativas que está tomando Accessible para promover, decías, la detección precoz de enfermedades? Eso está claro, pero también temas de teleasistencia, asesoramiento y tratamiento de sus clientes? Carla, si podrías... Nosotros por un lado, lo que hacemos es una especie de sensores, una detección y un seguimiento. Y luego tenemos distintos partners, distintos socios que hacen el acompañamiento pues si se detecta deterioro cognitivo. Pues se hace una exploración en profundidad y se dan, por ejemplo, una serie de ejercicios para estimular las funciones cognitivas. O a alguien que se le ha detectado una depresión, pues se le hace el acompañamiento y nosotros vamos viendo, somos como una especie de monitor, digamos. Por un lado tenemos muchos partners que hacen la parte de acompañamiento. Y por otro, en la parte, el potencial que tiene nuestra herramienta, claro, es que es con el habla, o sea, no tienes barreras, lo puedes hacer desde en un teléfono hasta desde un WhatsApp hasta una página web. Y entonces, a nivel de proyecto así más amplio, en México estamos con 5 universidades y allí se está utilizando Accessible como sistema de cribaje para derivar a las personas que derivar a las personas que pueden tener una posible depresión o un pico de ansiedad al departamento de psicología que tengan en la universidad. Es un proyecto que están 35.000 estudiantes involucrados, es muy grande. Impresionante. Y la idea es eso, sistema de alerta para que luego te hagan un acompañamiento. Veo que tienes buena acogida concretamente todo lo que es Latinoamérica, entiendo, ¿no, Carla? Al ser, entiendo, una aplicación en español, en lengua hispana. Sí, y luego como es diferente, ¿no? El sistema de salud, aquí tenemos un sistema de salud como muy potente, muy robusto, que lleva años allí. Es una población que está creciendo y luego hay elementos que aquí los tenemos por hecho ya desde hace mucho tiempo y allí están empezando
están empezando a desarrollarlos, entonces es más fácil entrar para nosotros. Claro. Pasaríamos ya al tercer bloque de esta entrevista con Carla Zaldúa, comentando su proyecto de Accessible, su startup que tanto ha triunfado en estos últimos años, en vista a un futuro cambiante, ¿no? Siempre hacemos una parte final de cómo afrontar nuevos retos, un poquito de tendencias de futuro. Carla, ¿cuáles serían algunas áreas específicas dentro de la industria del desarrollo de aplicaciones que consideras que están experimentando un crecimiento particularmente notable? Bueno, está todo el boom del OpenAI, del ChatGPT, de inteligencia artificial generativa. En temas de salud, pues tienes la parte ética, a ver de dónde sale el dato, bueno, que sea explicable, toda esa parte, tiene mucho trabajo que hacer, pero ahí hay un boom, ¿no? Y luego otra cosa que no tanto, bueno, es boom, pero más boom, como que increíble, a nivel de increíble, nosotros... Eso lo que hacemos es el audio, lo transformamos de audio a texto, ¿no? Y ahora están saliendo nuevas empresas o nuevos productos en los que en vez de ir de audio a texto es de pensamiento a texto. O sea, te puede leer el pensamiento y traducirlo en palabras. Eso me parece increíble y puede tener unas aplicaciones pues para alguien que no pueda hablar muy buenas, pero puede ser muy peligroso también a nivel ético, a nivel de derecho. Yo no quiero que nadie acceda a mi pensamiento. Hay que regularlo eso porque es muy peligroso. Carla avanza que nos puedan leer el pensamiento y traducirlo directamente, sin haber un filtro por nuestra parte. O sea, no es el habla, te van a tu pensamiento. Eso sí queda mucho miedo. Espero que haya una cierta regulación, porque sí que... gracias, Carla. Ante esta volatilidad, ¿no? y esas demandas cambiantes del mercado que nos apuntaba Carla, ¿cuáles serían las principales estrategias que tenéis desde Accessible para estar, digamos, para mitigar esos riesgos, para estar en la ola, ¿no? de esa actualidad? Estamos muy atentos a nuevas tecnologías, pues yo que sé, a nivel de transcripción o nuevas librerías de entrenamiento en la parte lingüística. Toda esa parte estamos muy atentos, teniendo en cuenta que una vez que certificas un producto sanitario, es un producto sanitario cerrado y luego cada vez que haces una mejora tienes que pasar por un proceso. Entonces ahí intentamos tocar todo lo que hay alrededor del producto sanitario, como puede ser pues la transcripción, la rapidez de ejecutar el algoritmo, bueno, cosas muy técnicas, pero sin intentar tocar lo mínimo posible la parte esa de algoritmos. Y luego, como te comentaba, lo que estamos haciendo es una estrategia comercial muy agresiva en América Latina para posicionarnos allí como la herramienta de detección, ¿no? para deterioro cognitivo, y allí tienen más interés en la parte de depresión y ansiedad. Excelente, muchas gracias, Carla. Y una última pregunta de esta entrevista de esta mañana en Onda Cero, en colaboración con OBS. ¿Algunos consejos, Carla, que dieras a desarrolladores y emprendedores que estén ingresando un poquito en ese mercado de desarrollo de aplicaciones, en un entorno tan cambiante, en un entorno competitivo, en un entorno, entiendo, salvaje, ¿no? Como nos has ido anunciando, que está en un cambio constante, un poquito a raíz de tu trayectoria de estos últimos años, pues bueno, algunos consejos, ¿no? Un poquito más quizá de qué competencias o qué es lo que te ha ayudado, o en momentos difíciles, un poquito cómo has salido hacia adelante, Carla. Vale. Bueno, mis consejos yo creo que son un poco a raíz de mis equivocaciones, más que lo que he aprendido. Quizá en la parte, si son temas de aplicaciones o un producto que vas a sacar al mercado, en este entorno que es tan cambiante, sacarlo cuanto antes. Sacarlo cuanto antes, porque no va a ser el producto ese el que va a acabar siendo el que vendas. Entonces, ahí para poder ir modificando, o sea, ir cambiándolo. Porque creo que nadie que ha tenido éxito en temas de aplicaciones o en tecnología, el primer producto ha sido el que valía. O sea, no es como una casa, digamos. Salir al mercado, aunque no esté perfecto el producto, salir y de ahí un poquito ir ya avanzando, ¿no? Esa es la parte más desde el punto de vista de
producto. En el punto de vista de competencias, igual lo que más, el tema del tesón, si te hace falta mucho tesón y no venirte abajo en cuanto no te rendirte, dicen que no rendirte, sí, cuando te dicen que no, tú sigues para adelante. Porque a mí me han dicho que no, vamos, no sé cuántas mil, bueno, muchísimas veces. Y luego lo que encuentro que es muy importante, que es una cosa que se pasa muchas veces por alto, y es muy importante en cualquier disciplina, yo creo, saber escribir. O sea, saber escribir un mail bien, saber, bueno, la parte de escribir, que es sorprendente. Bueno, hay gente que no sabe escribir muy bien. ¿Te refieres, entiendo, para poder presentar tu proyecto, para poder comunicarte sí. con esos? Sí, ¿cuántos mails escribes al día? Muchos. Escribirlos bien, ¿no? Sí. Pues tienes toda la razón. Además, ahora tendemos a ir siempre acelerados y ya escribimos. Sí. Excelente, pues muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros esta mañana en Onda Cero. Un placer. Muchísimas gracias a ti y a OBS y a Onda Cero también por invitarme. Hemos tenido esta última entrevista de 2024 OBS Onda Cero, estos encuentros directivos, que la verdad que es un orgullo tener ya 3 temporadas a nuestras espaldas con componentes muy interesantes. Hoy Carla Zaldúa, fundadora de Accessible, nos hablaba de su startup, nos hablaba de cómo la inteligencia artificial se aplica a la salud y concretamente cómo tienen una herramienta para la detección precoz de ciertas enfermedades, que de hecho ha triunfado claramente en el mercado. Hablaba también de avances tecnológicos que realmente impresionan, ¿no? Como quizás se puede pasar no solo a esa detección de posibles enfermedades, sino incluso a transcribir nuestro pensamiento sin filtro, que eso realmente ha sido algo bueno que realmente nos preocuparía, ¿no? O sería un avance muy increíble. Hablaba también de algunas competencias necesarias, ¿no? para una startup. Repetía varias veces la palabra tesón, yo creo que fundamental. Hablaba de la valentía, de salir, ¿no? de ser valiente y salir con el producto, aunque luego eso vaya evolucionando. Hablaba de la importancia de saber escribir también, que yo creo que es algo que quizá perdemos en este mundo de inmediatez y de tanta información. Y realmente, pues muchísimas gracias a Carla y a todos vosotros por esta colaboración. Muchísimas gracias y hasta pronto.